Te vamos a contar la historia del ampón más famoso de la historia. Verás cómo se convirtió en el príncipe de Chicago, su caída por no pagar impuestos y la dura enfermedad que lo llevaría a la tumba, la sífilis. A contrario de lo que se cree, Alphonse Gabriel Capone nace en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Es el cuarto hijo de 9 que tuvieron sus padres Gabriel Capone y Teresina Rayola. De su niñez se sabe muy poco realmente. Dicen que abandonó la escuela al 6º grado. Otras fuentes dicen que fue expulsado por haber golpeado a su maestra. Bueno, en realidad nadie sabe lo que pasó exactamente. Si buscas en internet dice que abandonó el 6º o 5º grado. Su sobrina nieta Deirdre Capone, que tenía 7 años cuando Al murió, nos cuenta. Todos los libros de historia dicen que Al Capone dejó la escuela en 6º grado. Pero no fue él, sino mi abuelo Ralph. Al se graduó de la escuela secundaria, así que tuvo muy buena educación. Y si piensas en el negocio que construyó, que tuvo tanto éxito y que empleó a cientos de personas, simplemente un tonto no puede hacer algo así. If I didn't write it, the story or the side probably would never ever be told. Claro, y como todos sabemos, quien no terminó la escuela Es alguien a quien muchos considerarían un tonto. Sus padres al parecer eran un matrimonio completamente ordinario, bastantes hijos, mucho que hacer y poca atención para cada uno de ellos, a todos por igual. Cuando Al Capone cumplió 11, se mudaron a Park Slope, Brooklyn. Aquí es justamente donde deja la escuela. Su padre Gabriel trabajaba como barbero y su madre hacía de todo un poco. Se concentraba en confeccionar y arreglar ropa. Recordemos que muchísimas familias europeas habían emigrado para los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Muchas familias eran respetadas, otras se habían ganado ese respeto y había un grupo que era más pasional y orgulloso que los demás. Estos inmigrantes eran italianos e irlandeses. Ambos grupos se habían ganado la reputación en muchas partes de Estados Unidos de ser unos ladrones, estafadores o abusivos. Solamente piénsalo. Habían dejado todo atrás, su país natal, sus pertenencias, a sus familias, todo para dejar de ser pobres y llegan a Norteamérica con ese sueño de hacer dinero. No pensarás que de ser empleado barbero y costurera de pronto seremos los Rockefeller, ¿o sí? Al lo entendía y rápidamente dejó la escuela. Dependiente de una confitería, luego mozo de una bolera, un muchachito muy inquieto y temerario como para permanecer en un trabajo digno y común. Era bueno jugando billar y entre esas partidas, en esos lugares, es que conoce a Johnny Torrio. También en esa época, conoce y se vuelve amigo de Francisco Loele, mejor conocido como Frankie J. Un auténtico gángster italiano que comenzó a darle pequeños trabajos de guardia. Un dato importante que tienes que saber es que los grandes gángsters de la historia aprenden bien de sus padrinos del crimen. Es importante hacer énfasis en esto. La ley del más fuerte aplica a la ley del mejor apadrinado. A pesar de ser guardaespaldas de Frankie J, Johnny Torrio era con quien Al veía o encontraba una figura de autoridad. Torrio era un capo muy conocido de aquellos tiempos, que se dedicaba sobre todo a mantener los negocios y la paz con otras organizaciones criminales. Prefería la diplomacia antes que las balas, aunque no dudaba ni un momento en usarlas de ser necesario. Johnny lo involucraría a lo largo de los años en bandas como Five Points Jr. o los famosos Five Points Gang. ¿Me prestas tu dedo, sin albur? ¿Me prestas el dedo? La principal tarea de Al era repartir palizas por encargo ya como integrante de los Five Points Gang. Viajaban en autos lujosos e incluso tenían una lista de servicios y por un somnífero eterno
te cobraban $100. Sí, literalmente tenían una lista de servicios con golpes, asaltos, rompeduras de mandíbula o incluso regalarle el cuchillo a alguien en las costillas o bien el servicio completo. Durante la segunda década del siglo XX, el incremento de inmigrantes hacia los Estados Unidos había causado un choque de diversas culturas y tradiciones. Uno de esos choques era el del consumo del alcohol desmedido. Según varios líderes religiosos, en su mayoría protestantes, afirmaban que el consumo de licor provocó que la violencia intrafamiliar creciera sin medida. En el año de 1913, un inmigrante italiano había llegado ebrio a su casa, y al querer tener apapachos con su esposa, ésta se negó, y él, sin control alguno, la golpeó brutalmente. Ella estaba embarazada. Como resultado, el niño había nacido con malformaciones y como no podía hacer otra cosa, los protestantes dijeron que el niño parecía un demonio. Cosas como estas provocaron que las mujeres hartas de los borrachos inútiles se unieran a esta idea de prohibir el alcohol, y surgieron así el conocido movimiento por la templanza. ¿Y eso qué tiene que ver con Al Capone? Porque adivina dónde pasó todo esto. Ya enlistado en las filas del AMPA, el joven Al comienza siendo el guardaespaldas del mafioso Frankie Yale, que le encomendaba tareas como extorsionar a dueños de negocios o como halcón de su club nocturno. Una de esas noches, ilegalmente borracho, le aplicó un piropo de hombre a una de las chicas del lugar. Lo que Al Capone no sabía es que Franga Lucio estaba ahí. Después de agarrarse a cariñitos, Franga Lucio le provoca cortes en la mejilla a Al Capone, Que luego se volverían las cicatrices más famosas del AMPA, y con ellas el apodo no menos famoso, Scarface. Franga Lucio era hermano de la señorita a la que Al le había lanzado el visto bueno. Unas versiones dicen que Frank simplemente le metió un fregadazo con un abrelatas provocándole las heridas en el rostro, y otras versiones que sí se agarraron a golpes. Al día siguiente, por órdenes de Yale, Capone se tuvo que disculpar con él. En fin, Capone nunca admitiría la verdad, incluso hasta contaba que se había hecho las cicatrices durante la Primera Guerra Mundial. El cabrón ni siquiera se había enfilado en el ejército. Si te está gustando este video, porfa déjanos tu like y un comentario, no sabes lo muchísimo que eso nos ayuda a todos nosotros. Continuemos. I'm not sorry 'cause that was intentional. I meant every word that I said. Yeah. You get angry with me 'cause I'm flexible. Se casó con una irlandesa que trabajaba en la industria en la que los hermanos de Capone y él habían trabajado antes. Ella se llamaba Mary Josephine Cowling, que se convertiría en la señora Mae Cowling, ya embarazada, y que tan solo días después de casarse tendrían al pequeño Albert Capone, al que su papá lo llamaba cariñosamente Sonny. En estos años, Capone supuestamente se había hecho corredor de apuestas y había tratado de mejorar un poco la imagen de mafioso golpeador que tenía. Sin embargo, y muy a su pesar, ese intento de un trabajo honrado no daba tanta liquidez como lo hacía el AMPA. Se mudan a Chicago, ahí cerca del Rum Row. El Rum Row era literalmente una fila de ron montado en barcos que se encontraban entre la prohibición y la legalidad cerca de Estados Unidos, colindando con Canadá. Ahí era donde a Capone se le facilitaba el contrabando de alcohol, aunque también está eso que buscaron huir porque había recetado somníferos de los buenos a 2 charalitos de Brooklyn. En fin, una vez en Chicago, que por cierto era territorio de Big Jim Colosimo, y con carta de recomendación dada por su mentor Johnny Torrio, Big Jim estaba casado con una de las tías de Torrio, Madame Victoria. Así que no fue difícil imponerse como gerente de los clubes y burdeles. Era listo y, mejor aún, era de tremenda confianza para Big Jim. Estudiaba las cualidades de su mentor para ponerlas en práctica. No solo era la venta ilegal de licor, eran diversas diversiones, las de nota roja y mucho más. Al pasar el tiempo,
Torrio se hizo sin querer de casi todos los negocios de Big Jim ahí en Chicago, hasta que este terminaría la relación con su tía para casarse con una cantante respetada, Dale Winter. Colosimo prefirió no entrarle a los negocios del contrabando de alcohol y Torrio crece aún más su poder junto a su mano derecha, Al Capone. Quizás en esa cafetería había conocido al creador. Era su propia esposa la que había perpetuado el crimen o el mismísimo Al Capone por órdenes de Johnny Torrio. En enero de 1925, tras una disputa por la distribución y venta de alcohol, Torrio salió herido de gravedad y apresado después de que una gang rival los asaltara. A uno de ellos se le encasquilló la pistola. Te salvó la campana, mi chavo. Durante un año estuvo en recuperación. Ahí fue interrogado por la policía y, como todo buen italiano, aplicó el omerta, código de honor de mafias sicilianas que dicta la prohibición categórica de la cooperación con autoridades estatales o el empleo de sus servicios, incluso cuando uno ha sido víctima de un crimen. Inteligentemente se regresó a su país natal, Italia. Jefe supremo de la mafia italiana en Chicago, líder en contrabando de licor, clubes nocturnos, sustancias divertidas y trabajadoras horizontales, y apenas tenía 26 años. No iniciado en la Cosa Nostra, no importaba, era poderoso. Te negabas a comprar alcohol. ¡Boom! Moran Gang. Al Capone lo dominaba todo, y no es una exageración. Tenía en su nómina desde policías recién incorporados hasta políticos fiscales y hasta sistemas electorales para favorecer sus negocios. Ser cool y hacerse notar. El 14 de febrero de 1929, el día de San Valentín, 5 jefes de la banda de Bugs Moran andaban por ahí hasta que son detenidos por oficiales de la ley. Eran enviados de Al Capone. Probablemente uno de ellos era Jack Machine Gun. Pensando que eran policías, se dieron la vuelta y ¡pum! ¡Pum! A dormir. Bugs Moran, al parecer, se había detenido en un café y salió probablemente herido, pero sobrevivió. Al Capone era el jefe máximo, era la ley. Decía la verdad, incluso cuando mentía. La masacre de San Valentín dejó como resultado 7 mafiosos muertos. Bueno, no todos. Moran resultó vivo. ¿Pero por qué? Porque alcanzó a observar a los policías y, entrando a un local con la excusa de beber un café, quiso evadirlos. Entonces resultó ileso. Bueno, no resultó ileso del todo. Lograron darle un tiro, pero al menos siguió con vida. Elliot Ness, un agente del Tesoro, era un departamento diseñado para mantener la prohibición, hizo audición con 50 hombres. De estos 50, lideró a 11 agentes federales elegidos por ser incorruptibles. Al final, solo fueron 11 agentes. Curiosamente, Elliot pedía que no estuviesen casados. Todos, equipos de investigadores audaces y sin temor a enfrentar al rey de Lampa. Un escritor del Chicago Daily News los llamó intocables, ya que en Chicago todos estaban corruptos, incluyendo jueces o políticos. Los mismos policías intentaron corromper a los agentes y no lo lograron. Varios de estos agentes perdieron la vida por no cambiarse de bando. Fue acusado por evasión de ISR, sí, de impuestos sobre la renta. 22 cargos de evasión de impuestos entre 1925 y 1929. Fue acusado por 5.000 violaciones a la ley de Boston. Sí, el de la prohibición. Evadió $215,000 de impuestos. Fue multado por $50,000 más 7,692 en costas judiciales. Al final le dieron 11 años de prisión. Nunca lo atraparon por sus crímenes.
fue como acabó todo. La historia de un gángster de ascendencia italiana, un jefe de familia despiadado y un padre de familia enfermo. Esto fue Blogger Studio, y a esos que vieron son casi todo el equipo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima y un beso.